Hola, este video tiene por finalidad explicar el concepto de temperatura. Entonces, nosotros vimos en clase, colocamos el siguiente ejemplo. Teníamos un recipiente 1, teníamos un recipiente 1, el cual está a una temperatura de 5 grados Celsius. Y teníamos un recipiente número 2, el cual está a una temperatura de 14 grados Celsius. Entonces nosotros podríamos decir que las partículas del recipiente número 2 tienen un mayor grado de movimiento en comparación con las partículas del recipiente número 1. Entonces, la temperatura está asociada al grado de movimiento de las partículas. Entre más vibra, entre más se mueven las partículas, mayor es la temperatura. Entre menos vibra, entre menos es el movimiento, menor es el valor de la temperatura. Ustedes en clase mencionaron esta palabra calor y explicábamos que el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Calor es la energía transferida de un cuerpo a otro. Y para que esta energía pase de un cuerpo a otro, debe existir, se transfiere esta energía, una diferencia de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la temperatura del cuerpo A es 36 grados Celsius y la temperatura del cuerpo B es 20 grados Celsius. Entonces, debido a esta diferencia de temperatura, se transfiere energía del cuerpo A al cuerpo B. Y esa energía que se transfiere, que se traspasa, recibe el nombre de calor. El objeto que entrega esa energía, su temperatura después de cierto tiempo baja, y el que recibió esa energía, su temperatura sube. Y después de cierto tiempo se encuentran en equilibrio térmico. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya desarrollemos la unidad propiamente tal de calor. En este caso estamos viendo solamente el concepto de temperatura. Como una segunda parte vendría el concepto de calor para tenerlo presente. Me interesaba ahí, me interesa que ya que aparecieron estos dos conceptos, tener claro cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, después viene en qué unidades yo puedo expresar la temperatura. Para eso hicimos esta tabla que está aquí y tomamos unos ciertos puntos como referencia. Por ejemplo, aquí cuando el agua pasa de sólido a líquido, de hielo a líquido, ya eso es a 0 grados y después cuando pasa de líquido a vapor, eso es a 100. Esos mismos puntos en la escala Fahrenheit es 32, 212 y en la escala Kelvin es 273, 373. Y aquí tenemos los símbolos TC, temperatura grados Celsius, TF, temperatura Fahrenheit y T mayúscula, Kelvin. Ahora, vamos a encontrar o vamos a trabajar, mejor dicho, con una expresión matemática con esta fórmula que está aquí, que permite transformar de grados Fahrenheit a Celsius y después vamos a utilizar la misma fórmula despejándola para pasar de Celsius a Fahrenheit. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, lo primero vamos a decir, vamos a transformar 50 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, la palabra clave ahí tenemos que reemplazar, ¿ven? Como es TF, Fahrenheit, entonces TF vale como dato 50 grados Fahrenheit, nos piden calcular TC. Reemplazamos, primero se resuelve el paréntesis, nos da 18, simplificamos y multiplicamos por 2 y eso nos da 10 grados Celsius como resultado. Ahí estamos transformando de grados Fahrenheit a Celsius. Ahora, vamos a utilizar la misma expresión para realizar la transformación de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, cuando nos dan este dato, yo reemplazo, ¿ven? Tengo que reemplazar. Entonces, donde aparece donde aparece TC,
escribo 25 porque ahí tengo que guiarme por estas letras ahí. C, grados Celsius, TC, temperatura, grados Celsius. Y tengo que despejar TF. Para despejar TF, aquí la palabra clave despejar, tengo que hacer un movimiento aquí. 3 movimientos. Tengo que mover el 5, el 9 y el 32. Entonces, para comodidad, yo primero muevo el 9. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y el 5, como está multiplicando, pasa dividiendo. Realizo aquí, si es posible, simplificar. En este caso lo puedo hacer. Entonces queda 25, lo divido por 5. Queda 5 por 9, 45. Y después, como necesito dejar este número solo, no número, sino que esta TF sola, paso el 32 sumando y eso nos daría 77 grados Fahrenheit. ¿Ya? Esta es la manera de ocupar la fórmula que está en la parte superior de nuestra pantalla. Ahora, pasamos al caso B. Esta fórmula nos permite transformar de grados Kelvin a Celsius y también la vamos a utilizar para transformar de Celsius a Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos entregan este dato, ¿ven? 473 grados Kelvin. Entonces la palabra clave reemplazo en la fórmula, realizo la resta, la operación, y nos queda en este caso 200 grados Celsius. Esta fórmula en términos matemáticos es la más simple para desarrollarla. Y después nos dicen ahora, miren, 50 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin? Entonces reemplazamos el valor donde corresponde y después viene la palabra clave, tengo que despejar y para despejar tengo que mover el 273, lo paso sumando y llegamos a este valor de 323 grados Kelvin. Entonces aquí tenemos la forma de trabajar, de utilizar esta expresión que nos permite transformar de grados Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin. Ahora, y la última expresión, esta es en términos matemáticos, un poco más compleja que las anteriores. Esto nos permite transformar, si nos dan la temperatura en grados Kelvin, yo puedo calcular a cuántos Fahrenheit son. Entonces, realizamos el ejercicio. Ven, aquí tenemos 473 grados Kelvin. Reemplazamos, se resuelve primero el paréntesis y después realiza las operaciones correspondientes. Ven, acá nos dio 200, entonces aquí yo puedo simplificar. Nos queda 40 y 40 por 9 nos da 360 y a eso le agrego los 32 y nos daría el resultado de 392. Recuerden, primero se resuelve el paréntesis, después tendría que multiplicar ese resultado por 9, lo divido por 5 y finalmente debo sumar los 32. Ahora, si nos dicen, mire, tiene 59 grados Fahrenheit, que sería este dato de aquí, tengo que despejar, ¿ven? Primero, perdón, reemplazar y después tengo que despejar. Y aquí tengo que hacer un movimiento, tengo que mover el 32, el 9, el 5 y el 273. Entonces parto con el 32, lo paso, si está sumando, lo paso restando. Aquí nos quedó 27, producto de la resta de estos dos. Y de ahí tengo que realizar el movimiento, el 5 lo paso multiplicando y el 9 dividiendo, puedo simplificar aquí, nos queda 3 y nos quedaría 15 y después el 273 lo paso sumando y llegaría a la expresión que nos están pidiendo aquí, al resultado. Entonces estas son las tres fórmulas, los tres tipos de fórmulas que nosotros vamos a ver y con los diferentes ejercicios. Ya en una reemplazar y calcular y en la otra reemplazar, despejar y calcular. Entonces esa es la regla. En una yo puedo reemplazar y calculo. En otra tengo que reemplazar, después tengo que despejar y después calcular. Eso hay que tenerlo presente ahí cuando ocurre
una secuencia y cuándo ocurre la otra. Y aquí tendríamos un cuadro resumen de las tres expresiones que debemos tener presente. La primera relaciona Celsius-Fahrenheit, Fahrenheit-Celsius. La segunda, Celsius-Kelvin, Kelvin-Celsius. Y la tercera, grado Fahrenheit-Kelvin y Kelvin-Fahrenheit. Bueno, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.